Instituto ILEF. Nos da muchísimo gusto tener hoy una linda conversación entre Lupita Ordaz, que es nuestra directora de la maestría, con Clara Hussidman, y Lupita nos va a hacer favor de presentar. Pues antes que nada, desde el afecto, el cariño, el reconocimiento a toda su trayectoria y el contacto que hemos tenido con usted, le agradecemos infinitamente su presencia. Venir a ILEF, esta es su casa. Hemos preparado esta conversación con Clara. Me gustaría platicar un poquito en qué estamos. En qué estamos en el ILEF antes de presentarlo. Como usted sabe, el ILEF es una institución que forma terapeutas familiares, que trabaja clínicamente con familias. Y desde hace quizá 2 o 3 años hemos estado en un proceso, a través de la constitución de una comisión, un proceso de revisión y análisis del mapa curricular del ILEF. Y en esa revisión de nuestra práctica clínica, nos hemos dado cuenta, hemos ido descubriendo que en el ILEF trabajamos de por sí con todo un conjunto de perspectivas que atraviesan el trabajo clínico. Y una de ellas es la de derechos humanos. Otro de los ejes de trabajo del instituto es el reconocimiento y respeto a la diversidad y al principio de no discriminación. Entonces, nos gustaría que nuestra práctica clínica y la formación de los terapeutas tuviera estos enfoques incorporados. Estos 2 ejes, todos los ejes que hemos procurado incorporar en la formación y en nuestro trabajo clínico, tienen que ver con que los significados que le dan las personas a sus relaciones familiares y a sus vivencias solamente lo podemos entender a partir de su engarce con los contextos económicos, políticos, sociales, socioculturales. Entonces, esta mirada desde el contexto a la realidad que viven las familias es otro de los ejes de trabajo que estamos desarrollando en el ILEF. Otro tiene que ver con el trabajo desde un enfoque ético y por tanto laico de nuestro trabajo clínico y de la formación de terapeutas. Uno más tiene que ver con un acercamiento a la realidad de las familias que usted conoce bien, desde la complejidad y no desde una mirada reduccionista, simplista. Entonces ese es otro de los ejes transversales de la formación. Uno más tiene que ver con las personas que nos dedicamos a este trabajo, a la terapia familiar, y le llamamos la persona del terapeuta. Es decir, si las personas que trabajamos estos temas de la familia, las intervenciones clínicas, no incorporamos en nuestros haberes y en la revisión de nuestra historia personal estos enfoques, es imposible poderlo transmitir, en este caso a los estudiantes, y el trabajo clínico. Entonces es en este contexto institucional de incorporación explícita de estos ejes de trabajo a la currícula académica con docentes, con clínicos, que se nos ocurrió la idea de invitarla a usted a platicar, sobre todo reconociendo su trayectoria, y aprovecho para presentarla. Clara Hussidman tiene quizá dentro de su trayectoria laboral distintos recorridos, y yo solamente destacaría 2. Uno, su trayectoria dentro del servicio público. Ella ha sido funcionaria pública, y en ese sentido ella ha trabajado, quizá uno de los trabajos más destacados fue como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del Distrito Federal durante la administración del 97 al 2000. Otra fue su paso por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ella fue la secretaria técnica de esa comisión. También ha sido directora general de Empleo, directora general también del Instituto Nacional del Consumidor y subsecretaria de Pesca. Entonces tiene una amplia trayectoria en el sector público, en el diseño de políticas públicas y de programas sociales. Y por el otro lado, su trayectoria como activista social. Y en ese sentido ha sido fundadora e impulsora de varias organizaciones, entre ellas Causa Ciudadana, Alianza Cívica, el Comité Conciudadano, el Observatorio de Familias y Políticas Públicas, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, y recientemente, hace ya 10, 11 años, socia fundadora de Incide Social, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social,
donde hoy día es presidenta honoraria y desde donde se impulsa el trabajo en materia de desarrollo social desde la perspectiva o en clave de derechos humanos. Entonces, es en este contexto que le hemos invitado a platicar acá. La mayoría de los que estamos acá somos terapeutas familiares, entonces bienvenida a Lileth, esta es su casa. La idea es platicar con Clara a través de formularle algunas preguntas en materia de derechos humanos, dialogar con ella alrededor de 1 hora y después abrir la conversación a dudas, preguntas, reflexiones que tengan ustedes, porque la articulación entre derechos humanos y terapia familiar no está hecha. Entonces lo que queremos es irla construyendo. Y en ese sentido quizá la conversación con usted nos puede dar luces de por dónde caminar. Entonces me gustaría iniciar con cosas muy básicas. Licenciada Husserman, cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué son los derechos? Para que yo no me equivoque, déjenme decirles, darles varias definiciones. Los derechos humanos tienen que ver con una conceptualización de lo que es tener una vida digna y de ser una persona digna. Entonces tratan de alguna manera de darle contenido a lo que es la dignidad en la vida y de definir una serie de elementos que se incorporan en este concepto de vida digna. Las definiciones son, por ejemplo, que los derechos humanos son atributos y garantías que corresponden a las personas, al margen y por encima de las leyes, los cuales deben ser reconocidos y protegidos. O sea, no importa el sistema, la legislación, el momento, son atributos que pertenecen a las personas. Y son los que tienen todas las personas para vivir una vida de libertad y dignidad en virtud de su humanidad común. Expresan el compromiso de garantizar que todas las personas pueden disfrutar de los bienes y libertades necesarios para alcanzar esa vida digna. Se hayan sustentados en valores éticos cuyos principios se han traducido en normas de derecho positivo nacional e internacional, constituyéndose en parámetros de justicia y legitimidad política. Los derechos se realizan cuando los individuos gozan de las libertades amparadas por el derecho y el ejercicio del derecho está garantizado, y cuando hay mecanismos sociales suficientes para proteger a las personas de las amenazas contra el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos. Es decir, sí se gozan, se tienen, pero tienen que haber los mecanismos que garanticen esa posibilidad de gozarlos, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, hay definiciones, responden a la idea de las necesidades que tienen los seres humanos para vivir de manera digna. Alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud, en una primera instancia. También a la libertad de expresión, de organización, de participación y posteriormente de trascendencia, de tener una vida de calidad, de solidaridad, etcétera, una vez que las anteriores han sido cubiertas. Yo siento que el marco y los conceptos de derechos humanos plantean como modelo aspiracional de lo que debe de ser una vida adecuada, una vida buena para los seres humanos. Y empiezan fundamentalmente a plantearse desde hace 200 años. Las primeras expresiones fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Curiosamente hay también una Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas de Olimpia de Gauche, que nunca fue reconocida como una declaración importante. Pero el momento en que los derechos humanos toman como su preeminencia a nivel del mundo es después de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y particularmente las atrocidades de los regímenes totalitarios. Se reúnen los países en Naciones Unidas y en 1948 se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración enuncia derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, pero tienen que pasar varios años, del 48 hasta el 66,
cuando los países se dan cuenta que a pesar de que está la declaración, hay países que privilegian un tipo de derechos y otros que privilegian otro tipo de derechos. Los países de economías de mercado privilegian los derechos relacionados con la libertad, la individualidad, los derechos civiles y políticos, y no se preocupan, digamos, por los derechos que llevan a la igualdad entre los seres humanos. Y los países socialistas ponderan y dan prioridad a los derechos relacionados con la igualdad, que son los económicos, sociales y culturales. Entonces, el conjunto de naciones decidieron que para que hubiera la conciencia de que tanto los derechos de libertad individuales, civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales, tenían el mismo valor, decidieron en 66 hacer dos pactos: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lamentablemente, en la historia, los derechos que han dominado son los derechos individuales, los derechos civiles y políticos. Y hay un rezago histórico en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. En México, bueno, nosotros hicimos un diagnóstico de derechos humanos. Pocos sabían que dentro de los derechos humanos están los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, el tema ha sido cómo se logra integrarlos, decir que son interdependientes, que son universales, que unos no se pueden realizar sin los otros. Entonces, es un marco que trata de ser integral, ver las libertades, ver las cuestiones de igualdad y justicia, y más recientemente toda la parte que se ha desarrollado en el finales del siglo XX-XXI, que tiene que ver con los derechos de los pueblos, que hacen al tema de fraternidad, ¿se acuerdan? Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, libertad son civiles, igualdad son económicos, sociales y culturales, y fraternidad tiene ahora que ver con los derechos de los pueblos al patrimonio común, al desarrollo, al medio ambiente digno, que son más ya derechos colectivos. Entonces, este es como el marco inicial. Yo, si quieren, un poco les comento. Hay una teoría que maneja 3 generaciones de derechos. Cuando uno se plantea en el 48, todos estaban incorporados en el 48, pero realmente la evolución ha sido diferenciada, porque la Revolución Francesa y los enciclopedistas empezaron privilegiando derechos civiles y políticos. Esos derechos tienen más tiempo de estar evolucionando en la conceptualización legal de los países. Es hasta el siglo XIX cuando se dan las revoluciones industriales y surgen los pensadores como Marx, Engels, en donde los derechos económicos, sociales y culturales pasan a expresarse. Además, ya hay esta separación clarísima entre trabajo y familia, y entonces están el derecho al trabajo, el derecho a condiciones adecuadas de trabajo, el derecho a la educación, a la seguridad social, que no venían siendo considerados desde la etapa de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, esa es la segunda generación de derechos. La primera generación son los derechos civiles y políticos. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación son estos derechos de fraternidad, solidaridad, que son los derechos de los pueblos, que hablan más de colectivos y que además se ubican en esta etapa de transición donde de ser los derechos reclamados a los estados nacionales, empieza ya a plantearse la necesidad de conceptualización de derechos para estados regionales o incluso para economías globales. O sea, también estas generaciones marcan un cambio de los contextos, ¿no? Entonces, si quieren, así como, nada más para acabar esto de derechos, yo les cito algunos los derechos, déjenme ver,
Los derechos civiles, estamos hablando del derecho a la integridad física, el derecho a la vida y a la integridad moral, derecho al honor, derecho a la seguridad de las personas, los domicilios y las comunicaciones, protección contra la discriminación originada por cualquier condición personal. Toda la teoría de derechos, bueno, está atravesada por discriminación, no discriminación. En todos los convenios y tratados internacionales lo que primero se plantea es la no discriminación. Luego tienen el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa e imprenta, de culto, de circulación y residencia, al debido proceso, garantías contra detención arbitraria, contra la tortura, la presencia de la inocencia, la no esclavitud. Si ustedes ven, son derechos que han sido muy trabajados, muy elaborados, muy peleados, y desde mi punto de vista siguen siendo derechos terriblemente vulnerados. Y si hablamos un poquito de México, estamos como que nos fuimos otra vez para atrás, a los derechos civiles básicos, frente al Estado omnipotente y omnipresente. Mucho se dice que toda la cuestión de derechos humanos tiene que ver hacia la relación entre el Estado y los individuos, y pone límites al Estado sobre lo que puede hacer sobre los individuos, resultado precisamente de los ejercicios totalitarios de principios de la primera mitad del siglo XX, del nazismo, el estalinismo, que destruyeron a millones de gentes, mataron a millones de gentes. Pero entonces es el Estado el obligado a cumplir esos derechos. Y ahorita estamos en una etapa de transición, pero esencialmente el obligado es el Estado. Tiene que dejar de hacer cosas, o sea, que son la parte de los derechos negativos, pero también tiene que hacer cosas, que son los derechos provisionales o programáticos, donde tiene que crear infraestructura para brindar salud, para brindar educación, inclusive para que uno pueda ejercer el derecho al voto, que es uno de los derechos políticos, tiene que crear todo un mecanismo y un aparato para que podamos elegir. Entonces, esos son los derechos civiles. Los políticos son a la participación en la vida civil y política, el derecho al voto, el derecho de petición, de reunión, de manifestación, de asociación y de poder participar en el gobierno. Esos son los derechos políticos. Y los económicos, sociales y culturales son el derecho al trabajo y a la libre elección de empleo, a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, libertad sindical y derecho de huelga. En México tenía una reserva a la libertad sindical, ha tenido históricamente, a pesar de que firmó el pacto relacionado, tiene una reserva a la libertad sindical porque no permite que los trabajadores del Estado se sindicalicen de manera libre. Luego, ahí está también el derecho de protección a la familia y a los menores, a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda digna, al nivel más alto de salud física y mental, a la educación, a participar en la vida cultural y, muy importantemente, a disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y los descubrimientos científicos. O sea, todo lo que es avance tecnológico, de alguna manera, está metido en derechos culturales, y las personas tenemos derecho a participar de los beneficios que resultan de los avances intelectuales y científicos, al descanso y recreación, a constituir una familia y recibir protección, el derecho al agua y el derecho al medio ambiente. Y bueno, ya les mencionaba cuáles eran estos derechos de los pueblos y de la solidaridad. Es el derecho a la paz, también ahí está el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad. Uno de los debates fuertes actualmente es el uso de los bienes comunes, el derecho a la comunicación, el derecho al desarrollo, el derecho a un nuevo orden internacional,
el derecho a la intimidad, a disfrutar del aire puro, a recibir una buena información, etc. Esas son las 3 generaciones de derechos y como les digo, la que está en este momento en mayor debate es la tercera. Ahora, también hay, a partir, yo diría, del concepto de igualdad, surgen una serie de convenciones específicas para grupos de población. Entonces está la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, está la CEDAW, que es la Convención contra todas formas de discriminación contra la mujer. Entonces, estos campos de derechos emanan de reconocer que los grupos de población tienen también condiciones específicas y refieren al tema de equidad, ¿no? Entonces, pero están en el campo de la igualdad. Digamos, toda esta construcción que usted menciona, que tiene que ver con las luchas y reivindicaciones de grupos específicos que toman en cuenta las trayectorias históricas que a lo largo de las diferentes regiones hemos ido teniendo. Digamos, si hablamos de las personas concretas, ordinarias, las personas de a pie, digamos, ¿para qué sirven los derechos pensando en estas personas concretas? Porque les genera un marco legal donde en determinado momento pueden hacer exigibilidad del cumplimiento de esos derechos. Aunque todos los instrumentos internacionales son instrumentos en donde los países deciden incorporarse a ellos o no, los firman, hay un proceso, hay todo un sistema de instituciones en materia de derechos humanos, hay el sistema internacional y hay sistemas regionales que vigilan que los estados honren sus compromisos. Los estados tienen 3 tipos de obligaciones fundamentalmente. Una es respetar, y respetar significa que no puede entrometerse, no puede impedir que las personas resuelvan las necesidades que emergen de sus derechos, ¿no? O sea, no pueden quitarle la tierra a la gente como a la hora que se les antoje, o no pueden quitarles el agua, ¿no? Entonces tienen que respetar cuando las personas por sí mismas pueden resolver los requerimientos que están dentro de este marco de derechos humanos. Luego tienen la obligación de proteger, y es cuando la satisfacción de una necesidad, un requerimiento, depende de otro privado. O sea, es las relaciones entre privados. Típicamente el derecho al trabajo es un derecho donde el Estado ejercía, porque lo ha ido perdiendo, esta función, obligación de protección. O sea, protegía al trabajador de que no fuera abusado por el patrón, pero también a veces que el patrón no fuera abusado por los trabajadores, ¿no? Entonces ahí hace una labor de protección. Y la tercera obligación es la de garantía, que es esencialmente, y esto a veces en derechos humanos no se entiende, no es que tenga que proveer a todo mundo de las bienes, servicios y actividades que se requieren para cubrir los derechos humanos. Lo que dicen las convenciones es que tiene que garantizárselo a aquellas personas que no lo pueden lograr por sí mismas. O sea, exclusivamente a la gente que se encuentra en situaciones de desposición, en situación. No hay esta idea de universalidad, es que todos tenemos el derecho, pero no es que necesariamente el Estado tenga que cubrir a todo mundo el derecho a la salud universal, el derecho a todos darnos de comer, ¿no? Entonces, y les cuento por qué es esto, porque todo el marco de derechos humanos surge de un debate entre regímenes sociales distintos, ¿no? Los regímenes de economías de mercado, los regímenes que fueron de economías de bienestar y los regímenes de economías socialistas. Entonces son consensos que se van construyendo. Y entonces no se llegó al consenso de que el Estado fuera el proveedor y garante total, universal para todos.
es cuando uno no puede resolver, por ejemplo, el tema de salud o el tema de educación, el Estado tiene que generar una base de garantía que empieza con ciertos mínimos y debe de ir subiendo para que todos tengamos una red de protección, digamos, de que no caigamos en situaciones de no realización de los derechos. Entonces, el Estado cuando firma un convenio se obliga a hacer todas estas cosas. Y se generaron una serie de comités internacionales que van pidiéndoles a los estados informes sobre cómo van realizando los derechos. En el caso de los civiles casi todos es dejar de hacer cosas, o sea, dejar de torturar, dejar de desaparecer forzadamente, brindar los debidos procesos, ¿no? En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, los convenios le dicen a los estados, mira, tú cuando firmas tienes que definir los básicos a partir de los cuales vas a ir mejorando las condiciones. Entonces, tienen que definir estándares básicos y caminar progresivamente para mejorar. Los pongan y dicen, a ver, yo acabo de entrar, entonces yo le puedo garantizar un paquete de atención primaria a todos mis habitantes. Y en 10 años voy a aumentar tales otras enfermedades, y en 20 años voy a incluir estas otras enfermedades. Entonces es como un cumplimiento progresivo de los derechos, particularmente los económicos, sociales y culturales. En los otros casos es, dejas de hacer eso, o sea, no puedes desaparecer a la gente, no puedes torturar, tienes que respetar la libertad de expresión. Y entonces hay revisiones periódicas del estado de cumplimiento que han hecho los estados, y los comités, que son comités de pares porque son estados, le dicen, ¿sabes qué? Estás fallando. A México le dicen, por ejemplo, no tienes mediciones de pobreza, era una de las observaciones que le hacían a México, no sabes cuántos pobres tiene. Y era sistemática hasta que empezaron con Coneval a hacer mediciones de pobreza. O México tiene un señalamiento sistemático de lo bajo del salario mínimo. Es una de las recomendaciones y señalamientos de los comités. Entonces, aunque no hay mecanismos que los obliguen, frente a la comunidad internacional hay una especie de reprobación ética, de que no están cumpliendo instrumentos que ellos firmaron. Entonces esto da a la población la posibilidad de ir ganando espacios en estos derechos, y lo que se plantea, por ejemplo, es que se generen mecanismos de exigibilidad dentro del país. Hay un bonito caso de una comunidad en Guerrero a la que el gobierno le había prometido una clínica, y no le daban la clínica. Entonces metió una demanda judicial y el juez obligó al Estado a ponerles la clínica. Entonces hay avances en varios países sobre este tema de la exigibilidad y lo que se llama justiciabilidad, que también es esto de poder. Argentina tiene avances muy interesantes, Colombia y Perú de la región latinoamericana, en donde las personas se empiezan a desarrollar los mecanismos en donde la gente se asume como titulares de derechos y entonces exigen el que el Estado se los dé. En el caso mexicano, nosotros hemos estado tratando de impulsar que las reglas de operación de los programas queden muy claros los mecanismos de exigibilidad. Las reglas de operación son las que aclaran con quiénes, cuándo, cómo, cuánto las personas pueden entrar a los programas sociales. Pero entonces nosotros decimos, desde el enfoque de derechos humanos tiene que participar la gente en la definición del programa. Tiene que tener mecanismos de información de cómo accede al programa. Y tiene que tener mecanismos de reclamación si llenando los requisitos del programa no le es otorgado. Y entonces esa es una manera de ir introduciendo el enfoque para la gente común, de manera que el país vaya ajustándose más al cumplimiento
de los derechos. Perdón, eso de exigibilidad, el caso que dijiste en Guerrero, es porque lo habían prometido, que lo Se exigió los el juez, habían prometido, por sí. esa razón, Sí, no porque no, cualquier no, sitio. y porque ellos iniciaron una demanda. por esa Hay un caso interesante en Argentina, fíjate, que el Congreso le dio a Menem un dinero para montar todo un laboratorio de producción de un medicamento para una enfermedad que era singular de una zona de Argentina. Y Menem destinó el dinero a cualquier otra cosa menos a eso. Pues le metieron una demanda y lo obligaron a montar el laboratorio a partir de toda la concepción de derechos humanos. Ahí ya pasas a justiciabilidad, ya no es solo la exigibilidad, sino ya pasas a justiciabilidad. Hay un temor de muchos académicos de que se justicialicen demasiado los derechos y que se vuelvan casos individuales. Y otra cosa interesante que es en los esquemas de los sistemas de derechos humanos, si uno inicia una demanda en México y le va negando, la va perdiendo, tiene la posibilidad, después de llegar a la instancia más alta en México, de saltar a los mecanismos internacionales y llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos, a la Corte Penal. Y entonces hay casos como el del campo algodonero, de las mujeres que fueron encontradas en el campo algodonero, o el de Radilla, que llegaron a la Comisión Interamericana y le dijeron a México: tienes que hacer esto, tienes que pagar daños, tienes que hacer un monumento, un memorial, tienes que desarrollar protocolos. Entonces, el grupo de estados que examinan le dicen al país las cosas que tiene que hacer. Entonces, esa es, yo creo que la forma como al final nos vamos beneficiando, porque se incorporan estos instrumentos a la legislación nacional. Usted mencionaba que uno de los principios básicos o un tema que está en el centro del desarrollo de los derechos humanos es la dignidad humana. ¿Cómo entender la dignidad humana en clave de derechos humanos? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que los derechos humanos son la dignidad humana, es como la traducción. ¿Qué significa dignidad? Significa el ejercicio de libertades, la cobertura de necesidades fundamentales de vida, el respeto, la tolerancia, el buen trato, la igualdad. O sea, yo creo que, y tenía ahí por cómo empezaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está a partir de la base de reconocer que todas las personas son iguales y que todas las personas somos dignas, ¿no? Entonces, yo creo que es como la traducción de lo que significa dignidad y vida digna. Ahora, yo sí tengo la impresión, y algunos autores así lo plantean, es que si uno revisa los derechos que fueron fundamentalmente elaborados en 48 y en 66, pertenecen a un contexto muy particular. Pensemos en familia. ¿Cuáles eran los conceptos de familia en los 50? O sea, mamá, papá, hijitos, y las películas maravillosas norteamericanas de la mamá en la casa y el papá el ganador de pan. O el contexto económico, era un contexto esencialmente de industrias. Era en esta idea marxista de la mamá dedicada a la reproducción de la fuerza de trabajo y el papá como el ganador de pan, ¿no? Y a partir de los años 80, por la revolución, yo digo que es otra revolución tecnológica, con toda la revolución de la informática, pues estamos en otra cosa. O sea, lo que ha pasado con las familias, de al ratito platicamos, no tiene nada que ver con ese concepto de familia nuclear, donde el papá tenía además garantía de una serie de beneficios como la seguridad social y entonces podía proveer al grupo familiar, ¿no? Eso se acabó. Entonces, de alguna manera, yo sí creo que los derechos tienen que irse actualizando, y de alguna manera los derechos de tercera generación están en esa lógica.
Por ejemplo, la gente vivía en el campo y ahora el 70-80% vive en la ciudad. Las condiciones de vida de la ciudad generan una serie de riesgos totalmente nuevos, de accidentes de tráfico, de que se le caigan a uno los grandes anuncios espectaculares con un soplido de viento, las inundaciones, las coladeras abiertas donde se mete, o sea, las muertes que genera la vida urbana tienen que generar una serie de nuevos derechos. Ahora están como derechos difusos, pero yo sí pienso que tienen que irse, al final es el derecho a la vida, y son distintas circunstancias que ahora están jugando un rol. El primer lugar en muertes de los jóvenes tiene que ver con accidentes de tráfico, y antes no había coches. Entonces, de alguna manera sí se tienen que adecuar, pero vuelve el problema, como la incorporación de nuevos derechos es resultado de la construcción de consensos, de regímenes sociales diversos, es muy difícil lograrlo. Y ahora, con el enorme peso de las economías de mercado, lideradas por el capital financiero, pues entre menos derechos les den a la gente, pues están más contentos. Entonces, no es fácil que los cuerpos que hacen las conceptualizaciones puedan avanzar en acrecentar el marco de los derechos, a menos que tengan presiones tan fuertes como, por ejemplo, de los grupos originarios, de los pueblos originarios, que se han estado presionando para que haya convenciones respecto de sus derechos, o el tema de los migrantes. Pero ahorita todavía esos migrantes y indígenas están en el marco de la OIT, no en el marco de las convenciones internacionales. Entonces, pero hay una evolución. Es común cuando uno habla de derechos humanos también ligarlo a la construcción de ciudadanía. Entonces, ¿qué debemos entender por construcción de ciudadanía? ¿Qué significa eso? Bueno, la base y las primeras reflexiones en esta materia estaban con Marshall, también en los años 40, en la misma época que se hizo la Declaración Universal. Él sostenía que había tres tipos de ciudadanía: la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social, y que una no podía existir sin la otra. Entonces, lo que uno piensa es, si yo soy una persona que no tengo seguridad en el alimento que voy a tener, o en el ingreso, o en el trabajo, o en mi vivienda, difícilmente voy a ser una persona que pueda ejercer mi ciudadanía política en plenitud y mi ciudadanía civil. Me voy a someter a aquellos grupos que son los que me proveen de estos bienes. Entonces, muchas de las relaciones de subordinación que existen en países muy desiguales, como en el caso mexicano, es precisamente porque la gente no tiene ciudadanía social. O sea, al final son beneficiarios de programas sociales, no son titulares de derechos sociales. O sea, el trato que el gobierno les da es: yo te estoy dando el beneficio, y la gente no se asume como titular del derecho y no le va a exigir el derecho al Estado. Entonces, esas poblaciones no ejercen ciudadanía social, y menos ejercen ciudadanía política y ciudadanía civil. No se atreven a retar a los sectores que los subordinan. Entonces, por eso es todo este tema del clientelismo, el típico caso del uso de recursos sociales y de programas sociales para conseguir que la gente vote por un partido o por otro. Y está basado en la no existencia de ciudadanía real. O sea, si yo estoy dependiendo de un crédito que el señor Fox, con su magnífica política de vivienda, me otorgó para mi vivienda, pues ¿cuándo me voy a atrever yo a levantar la voz y decirle algo al señor Fox, o ir a votar en contra del señor Fox? Mi vivienda está dependiendo de que el señor Fox me la dio. Entonces, uno de los temas en derechos humanos es
que no es simulación, es hablar en términos y conceptos de derechos humanos. Entonces, cuando en los programas dicen los beneficiarios, perdón, son titulares de derechos. Entonces, tú tienes que entender que tú eres el obligado de proveerle, y él es el titular del derecho. Y entonces hay que hacer en toda esta cosa de construcción de ciudadanía, de que la gente reconozca sus derechos, pero tiene que empoderarse para poder exigirlos. Y ahora hay una serie de mecanismos colectivos interesantes que hacen que la gente pueda agruparse para exigirlos, como son los amparos colectivos, las acciones, class actions que hay en México, donde ya nos podemos agrupar y decir, oye, estás cambiando los usos de suelo en mi colonia y nosotros estamos siendo afectados y te tienes que parar. Entonces es más fácil cuando hay mecanismos jurídicos en donde la gente se puede agrupar para hacer demandas colectivas y hacer exigencias. Entonces ahí vamos, despacito, despacito, pero todavía son pocas las gentes que hacen uso de estos nuevos instrumentos. En los trabajos que usted ha desarrollado a través de las diferentes organizaciones en las que ha participado, se han hecho diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Digamos, en forma breve, ¿cuál sería su diagnóstico de la situación de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, en derechos civiles, deplorable, ¿no? Creo que todos lo reconocemos, es trágico lo que está pasando. El sistema de procuración administración de justicia es un desastre, y esto genera una impunidad inacabable, y entonces hay violaciones sistemáticas por cuerpos del gobierno, de servidores públicos, que están afectando los derechos de la gente. Lo de Tlatlaya parece no ser un caso excepcional. Parece que en varias zonas del país los militares ejecutan a las gentes que capturan. Y se encubren porque también cuando entregan a los que capturan a los policías ministeriales y a los jueces, los policías ministeriales y los jueces los dejan escapar. Entonces hay una cosa muy perversa que genera una violación sistemática. Estamos hablando de 27,000 desaparecidos forzados. Nosotros calculamos que hay cerca de 1,25 millones ya de gentes desplazadas de sus lugares, que llegan y les quitan los ranchos y las propiedades. Hay cerca de 100,000 huérfanos producto de la violencia. O sea, hay un desastre, una crisis humanitaria en materia de derechos civiles. En materia de derechos políticos estamos retrocediendo. Logramos un avance importante, creo que fue de los poquísimos logros que tuvimos con todo el impulso por la democracia, que fue tener instituciones electorales creíbles, pero en los últimos años las han capturado los partidos políticos, y entonces el voto no se ejerce con libertad y no hay seguridad de que se cuente bien. Entonces, aún ese derecho tan básico es muy vulnerado. Los militantes de los partidos políticos no tienen garantía de poder ellos ser, ni siquiera los militantes, de poder ser candidatos de sus partidos. Son las cúpulas de los partidos políticos las que deciden a los candidatos. Entonces no hay la posibilidad de participación en los gobiernos, que es un derecho humano fundamental. Y en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que son los que más trabajamos nosotros, un retroceso también enorme al irse retirando la idea del estado de bienestar. O sea, en la postrevolución México se incorpora a los países cuyo modelo era crear estados de bienestar, donde el Estado fuera un proveedor importante de salud y educación, básicamente de apoyo a la vivienda. Y lo que hemos visto desde los 80s es un deterioro sistemático de la calidad de los servicios públicos. O sea, en un momento ir al Seguro Social era maravilloso, tenía un buen nivel de calidad, un buen nivel de servicio. Ahora es una desgracia. Entonces, nosotros vemos el tema de los derechos económicos sociales
y culturales desde 4 perspectivas. Una es la accesibilidad, en qué medida la gente tiene acceso a la salud o acceso a la educación físico y económico, o sea, escuela cerca, sin grandes pagos sin grandes costos y cuotas por ellos. En eso estamos también atorados. No hay un aumento de las infraestructuras para brindar los servicios. En calidad es de veras el mayor retroceso. El otro tema es asequibilidad, es que estos servicios se adecúen a las condiciones de las diferentes poblaciones y regiones. Y el cuarto se me fue en este momento. Pero examina uno cada de estos indicadores para educación, salud, vivienda, y vamos para atrás. Ahora, usted ha sido muy cuidadosa en observar la realidad de las familias en nuestro país. Este diagnóstico que usted hace, ¿cómo afecta la vida de las familias? Bueno, diga, uno de los mayores déficits en este país, yo diría desde los años 70, ya a mí me tocó cuando fui directora de empleo y formación profesional, ha sido la creación de empleos dignos, empleos decentes, con remuneraciones adecuadas. El país ha hecho un desempeño malísimo en la creación de empleos y por eso en este momento tenemos 60% de la población ocupada en lo que se llama sector informal, en donde no hay garantía de salarios, de condiciones de trabajo, de seguridad social. Y esto ha hecho un efecto catastrófico en las familias. Para mí, el origen de lo que estamos viendo en las familias, y hay un comentario de la creación de seres humanos para la muerte versus la creación de seres humanos con pulsiones de vida, andamos por ahí. Los hombres que supuestamente han sido construidos para ser los ganadores de pan y sacar a las familias adelante, enfrentan crecientes problemas para entrar al trabajo. Uno de los hallazgos precisamente en los estudios sobre causas económicas sociales de la violencia es que cambia fuertemente el ambiente familiar a partir de que el jefe de familia esté desempleado. O sea, ahí hay una vulneración a las relaciones terribles. Y entonces las mujeres que si bien en una etapa a partir de los 60, 70 entraron al trabajo porque ya tenían mayor educación y querían realizarse en el trabajo, a partir de los años 80 se ven obligadas a trabajar porque es insuficiente el ingreso del jefe de familia hombre, ¿no? Y en algún momento llegan a ganar más que los hombres, o llegan a tener empleo y los hombres no lo tienen. Entonces, el hecho es que lo que está sucediendo es que las familias se tienen que organizar para poner el mayor número de sus miembros en la obtención de ingresos. Ya no digo trabajo, en la obtención de ingresos. Y puede ser mandar a uno de los hijos a migrar, mandar a uno de los hijos a vender narcomenudeo, pero el tema se vuelve obtener ingresos porque con un deterioro de la calidad de los servicios públicos, muchas de las formas de satisfacer necesidades básicas vuelven a recaer en la familia. Entonces, los tiempos que las familias y el número de miembros que las familias tienen que destinar a generar ingresos van en detrimento del cuidado personal y de las tareas de crianza y reproducción de seres humanos. Entonces, mi perspectiva es que los niños y los adolescentes están viviendo muy solos. Y no porque los papás no quieran atenderlos, simplemente no pueden. Las mujeres que trabajan en maquila, por ejemplo, de lo que veíamos ahí en Juárez, les cambian los horarios, las maquilas como ellas quieran, según la demanda que tienen de mercancías. Entonces les dicen un día, vas a trabajar turno de la mañana, a la semana siguiente vas a trabajar turno de la noche,
No, la siguiente semana vas a trabajar 3 días y 4 no. Entonces, ¿qué arreglos pueden hacer en términos del cuidado de los hijos? Cuando además muchas de ellas son mujeres migrantes sin familias extensas que les ayuden al cuidado. Entonces, yo creo que el efecto que ha tenido este deterioro salarial, que es un tema que no se menciona en el tema del salario mínimo, pero el efecto perverso de una contención del salario mínimo al nivel que se ha contenido, que yo siempre he dicho que en 1976 lo que ganaba un trabajador con salario mínimo, ahora lo tienen que ganar 4. Se necesitan 4 trabajadores. Entonces, este contexto económico ha sido terriblemente perverso en términos de la construcción de seres humanos. Y no se le ve salida, porque apenas hay esta insinuación de que hay que aumentar el salario mínimo. No, la inflación, ¿quién va a pagar? Históricamente, quien se ha quedado con la productividad que deriva del trabajo han sido el gobierno y los empresarios. O sea, ha bajado la participación de los salarios en lo que es la masa del Producto Bruto. Les han extraído a los sectores trabajadores las ganancias, ¿no? Y bueno, es una decisión. O sea, el modelo económico que tenemos yo creo que es un modelo que está causando básicamente la violencia que vivimos. O sea, los niños no tienen expectativas, hay una parte que nosotros trabajamos mucho en esto también de vida digna, que decimos, sí hay una serie de necesidades materiales, pero hay una serie de necesidades psicoafectivas, hay una serie de necesidades de seguridad y hay una serie de necesidades culturales y educativas. Y entonces, en términos de lo psicoafectivo, esta mala condición material de vida de las familias está pegándole durísimo a los niños y a los jóvenes, y yo creo que lo más claro es hay una enorme soledad, porque tampoco hay el acompañamiento hasta muy recientemente de servicios del Estado, por ejemplo, prolongando los horarios de clase, haciendo que no salgan a las 12. Yo cuento que cuando yo llegué a la Secretaría de Desarrollo Social en el 97, las mamás no me venían a pedir trabajo ni comida, venían muy preocupadas de qué hacían con sus hijos al terminar la jornada de la escuela a las 12 del día, porque ellas tenían que trabajar. Y entonces el Estado ha sido omiso en el acompañamiento. O sea, si lo quieren, para mí el Estado mexicano cambió de ser un mediador. En una época después de la Revolución, era un mediador entre los sectores campesinos y obreros con las élites, y trataba de beneficiar a los sectores campesinos, obreros, y a partir del cambio del modelo económico, el gobierno regula a los pobres, a los trabajadores, a los campesinos, y trabaja en favor de las élites. Y entonces cambia totalmente su rol y empieza a formar parte de las élites de altos ingresos. Entonces, realmente la gente no tiene gobierno. O sea, el gobierno está trabajando para los sectores ricos. Lo que acaba de pasar con Ayotzinapa, los embajadores mexicanos en Europa, que según Buscaglia, no son embajadores de México, son embajadores de las empresas mexicanas y transnacionales que están en México, desataron un activismo brutal de cabildeo para que el Parlamento Europeo no tomara una decisión de retiro de las inversiones europeas en México como castigo a lo de Ayotzinapa. Y fueron los embajadores, nuestros embajadores ahí estuvieron cabildeando, pero son embajadores que representan los intereses de las empresas que reciben fondos de inversión europea. Entonces, me gustaría ligar este tema a los estudios que desde INCIDE se han hecho sobre los orígenes de la violencia. El equipo de INCIDE ha desarrollado una metodología de trabajo para analizar en varias ciudades del país
cómo se va gestando las diferentes formas de violencia. ¿Qué hallazgos hay ahí vinculado con derechos humanos, vinculado con afectaciones a familias, vinculados con dignidad humana? ¿Qué se ha encontrado? Bueno, esto que comento del cambio de las relaciones laborales y del uso del tiempo en los grupos familiares fue una parte, aunque estos trabajos se han hecho como en 100 municipios y los han hecho equipos de investigadores muy distintos. Y a veces cuando uno lee los capítulos de familia, tiene una visión conservadora brutal. Anita ha visto algunos. Pero de las cosas que a nosotros nos sorprendieron, analizamos cerca de 12 áreas de la vida de las gentes. Y de las cosas que nos sorprendieron muchísimo fue lo absurdo del desarrollo urbano que ha tenido este país en los últimos 30 años. Y del daño que esto produce en la calidad de vida de las personas. Es tanto la forma como crecen las ciudades, estos desarrollos inmobiliarios en donde hay hacinamiento de miles de viviendas con calles estrechas y que se los venden diciéndoles que es la gran casa nueva y que lleva a hacinamiento al interior de las viviendas. Las viviendas son verdaderamente lamentables en términos de tamaño, en términos de las necesidades que tienen las familias en su ciclo de vida, que a veces tienen que hacer cuartos, pero hay viviendas que son un cuarto sobre otro pegaditas. Todos estos desarrollos inmobiliarios son realmente un campo fértil para la violencia. Es uno de los temas poco estudiados en México, la enorme violencia en los desarrollos de vivienda de los años 50. México se enorgullecía de tener los desarrollos de vivienda más grandes de América Latina. Los niveles de violencia en Iztapalapa, en Azcapotzalco, en el Rosario son terribles. Bueno, pues hemos seguido el modelo. Y además se establecen fuera de las ciudades. Entonces, las mamás tienen que salir con los chiquitos temprano en la mañana, recorrer terrenos baldíos en la noche para poder llegar a las escuelas. Los hombres o los que salen a trabajar se tardan 3 y 4 horas en trasladarse a los lugares. O sea, ese es un factor generador de enojo, de ira, de cansancio, que subyace muchas de las cuestiones que vemos de accidentes o suicidios. Entonces el tema de la política de vivienda ha sido lamentable, y la política de desarrollo urbano, y tiene que ver con un cambio en la legislación en donde le otorgan a los municipios el derecho a decidir el uso del suelo. Y de los gobiernos más débiles en este país son los gobiernos municipales. Entonces llegan las grandes constructoras y les pagan y les permiten hacer cualquier cosa. Varios de estos desarrollos están abandonados. Porque también la calidad de las viviendas es muy mala, y entonces estos lugares se convierten también en espacios de delincuencia, de casas donde mantienen a los secuestrados, de lugares donde se organizan fiestas o consumo de droga. Hay un municipio en el sur del área metropolitana de Guadalajara, que es Tlajomulco, que era el municipio con el nivel de productividad, de rendimiento por hectárea de maíz más alto del país. Y llegó un presidente panista, y entonces el municipio está convertido en puras unidades habitacionales. O sea, toda la tierra de calidad agrícola se fue. Entonces, ese es un tema que nos ha preocupado y nos ha llamado mucho la atención, porque la gran política desde Zedillo ha sido la creación de unidades habitacionales, el entregar vivienda, y es un campo de cultivo a la violencia muy, muy fuerte. ¿Qué otros temas? Bueno, empleo, trabajo, salarios y toda esta cosa está en este contexto. Por ejemplo, en los gastos de las familias, el pago de transporte es un gasto inflexible.
porque si no gastan en transporte, no pueden comer, no pueden ir a hacer las compras, a llevar a los niños a las escuelas. Entonces se reducen los gastos en otros rubros, ¿no? Entonces cambia el modelo de erogación. Examinamos también temas de discriminación, y particularmente lo que sale muy claramente es la discriminación y criminalización de los jóvenes por las fuerzas de seguridad, y particularmente cuando son jóvenes de sectores de bajos ingresos. Hay como una mimetización de los cuerpos de seguridad a los intereses de las clases altas, y entonces protegen a las clases altas de los chavos que están vestidos de manera rara, y entonces los acosan sistemáticamente. Hay un tema terrible de discriminación a jóvenes. Así ahorita. Recuerdo también este dato donde las escuelas, debido a la baja calidad, dejan de ser un lugar confiable para el crecimiento educativo cultural. Sin embargo, ante la ausencia, por ejemplo, de espacios para que los niños y jóvenes estén seguros, en ciudades como Ciudad Juárez, por ejemplo, el interés de los padres y madres de traer a los hijos a la escuela no está en el tema educativo, sino de que estén a buen resguardo del crimen organizado o de los grupos de pandillas. No, ahí el tema que encontramos nosotros, viendo los que son 4 agentes socializadores de los seres humanos, que es la familia, la escuela, las pandillas o los congéneres, amigos, los grupos de pares y los medios de comunicación, es que la escuela dejó de convertirse en un espacio de socialización positiva de los niños, porque los maestros cada vez tienen más miedo de relacionarse emocionalmente con los niños. Es un espacio de conflicto. Entonces los maestros se separan de su función docente y de acompañamiento porque tienen temor a que los padres lleguen y les reclamen, o a que los niños mismos los acosen. Hay cosas terribles en las escuelas, o sea, niños que llegan y cobran porque la gente puede entrar al baño, ¿no? Así de cosas. En estas ciudades con violencia los niños han adquirido una serie de posturas de empoderamiento que también tienen amenazados a los maestros. Entonces esta relación emocional, que a veces el maestro, ante las problemáticas de la casa, el maestro acompañaba, están rotas, están totalmente rotas. Los maestros no están dotados de instrumentos que les permitan enfrentar esta situación. Y entonces lo que hacen es alejarse. Ha dejado de ser claramente un espacio de buena socialización. Digamos, para cerrar esta parte de conversación y más bien el diálogo con todos, digamos, a instituciones como INCIBE o INDEF, que son las asociaciones civiles, de la ciudadanía organizada, ¿qué nos toca hacer frente a estas realidades? Miren, una de las cosas que yo he peleado, Nacho, desde hace años, es que necesitamos trabajar salud mental comunitaria como una política de Estado. O sea, no es el tema de salud mental de personas con problemas mentales serios, sino esta parte de desarrollo psicoemocional de los seres humanos está terriblemente vulnerable. Y bueno, es histórico que las mamás cuando tienen un chiquito con problemas no saben a dónde acudir. Entonces yo sí creo que pelear una política dentro del sector salud totalmente deshecho, como están nuestros sectores públicos, pero hay que pelear por una política de salud mental. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno de la Ciudad de México, creamos un grupo como de 40 expertos en salud mental comunitaria y desarrollamos una serie de servicios en comunidad, en los centros de desarrollo, que era detectar situaciones de depresión, de intentos de suicidio de los niños, o sea, agarrar las cosas muy primariamente y poder crear mecanismos de diálogo y luego espacios de referencia a problemas más complejos. Y me acuerdo que había el grupo de la Universidad Autónoma Metropolitana que trabajaba mucho cosas grupales, ¿no? De apoyos grupales. Yo creo que desarrollar modelos de intervención
para los centros comunitarios, ahora que hay esto de prevención social de las violencias, que están usando el arte y la cultura y el deporte. A mí me parece importantísimo impulsar y trabajar mecanismos de contención, de diálogo. Adriana, mi hija, trabaja una cosa grupal en Nashville con mujeres de grupos migrantes que están en estado, que están embarazadas. Y entonces las junta y ellas dialogan y bueno, se dan cuenta que las otras personas tienen problemas iguales que ellas, que es el tema también de los hombres violentos, ¿no? O sea, no soy el único, o la mujer no soy la única violentada, hay un grupo y podemos trabajar juntas y fortalecerlo, ¿no? A mí eso me parece súper importante, y la formación de gente que pueda enfrentar y trabajar con comunidad, trabajar con los jóvenes en ese sentido, a mí me parece muy importante, Lupita. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahorita platicamos a ver qué más se nos ocurre. Pero para mí ha sido un tema central. O sea, traemos un nivel de suicidio de niños en Campeche y Yucatán verdaderamente increíble. Los temas de obesidad son temas de insatisfacción emocional y de pobreza, ¿no? Entonces, no basta la atención en cuestiones materiales. La cruzada contra el hambre es importante, es una desgracia que en este país vuelva a haber hambre. Habíamos superado el tema del hambre hace muchos años, pero la parte psicoafectiva está muy vulnerada. Por eso yo sí creo que cuando las familias están construyendo niños en donde el papá no tiene empleo, no hay perspectiva, todo es volátil, es frágil, hay momentos en que sí hay momentos en que no hay. O sea, estamos generando niños sin sentido de vida, sin perspectiva, ¿no? Y eso nos está, yo creo que es una causa importante de la violencia. O sea, el niño que acepta, pues que va a matar a otro porque le van a pagar 1,500 pesos para hacerlo, porque es una sociedad que no lo respeta a él, que no lo ha considerado en sus posibilidades de desarrollo, y dice, ¿por qué él va a considerar a otros, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos generando jóvenes y niños en donde lo sagrado de la vida, el concepto de lo sagrado de la vida, no les es cercano, porque no los hemos respetado, no los hemos construido con afecto, con amor, con cercanía, con seguridad, que es elemental. Viven en tiempos súper inseguros, o sea, los temas de seguridad están absolutamente vulnerados, no solamente los de seguridad pública, porque no hay seguridad en el ingreso, no hay seguridad en el que el papá va a regresar porque a lo mejor se lo matan por ahí, o sea, o lo desaparecen, o se fue y migró. Los miles de niños que crecen sin padres, es realmente, yo creo que en términos psicoemocionales hay muchísimo que hacer, pero también como resultado de una economía desastrosa. Bien, pues dejamos hasta aquí esta primera parte. No sé si tengan dudas, reflexiones, preguntas. Hay por ahí también personas en la web que están siguiendo el Ateneo. No sé si desde ahí también hay quien quiera preguntar algo. Entonces, abrimos el diálogo, pues. Sí. ¿Quién se puede explicar un poco más la diferencia entre exigibilidad y justiciabilidad? La exigibilidad llega hasta decir, yo quiero que me cumplas esto, y la justiciabilidad es cuando ya hay mecanismos judiciales, jurídicos, que permiten que esa se vuelva en un mandato para quien tiene que cumplir, ¿sí? O sea, ahí ya se generan los mecanismos de cumplimiento de las demandas. Bueno, yo puedo hablar más como del término educativo, en el sentido de que, o sea, en particular de los maestros, bueno,
En mi trayectoria me he dado cuenta que en particular los maestros que son de la SEP, digamos, los formales, sobre todo estos últimos años que se ha hablado ya como del bullying, y que ya hay protocolos para tratar o, bueno, es que no sé, ni siquiera, es que para mí esos protocolos son para culpabilizar, para penalizar el bullying más que para solucionarlo, ¿no? Entonces, y también la otra es que, o sea, cómo pues la SEP, que es técnicamente el gobierno, ha amarrado a los maestros para que no puedan hacer absolutamente nada. Así es. O sea, los han amarrado en términos burocráticos de dejar, o sea, tienes que planear hasta porque el niño se saca el moco, o sea, o tienes que, o sea, tienes que controlar todo, entonces dejan a los maestros sin posibilidad de moverse nada, ¿no? Y de no crear ninguna interacción con el niño real porque tienen 40 chamacos que realmente hacen una interacción, los mismos no te lo permiten, Claro. entonces No se permiten tocar a los niños o abrazarlos. no hacer nada, o sea, entonces finalmente es como justo continuar esta dinámica en un momento en donde no hay un acercamiento y entonces en donde hay hasta justo este miedo por no trabajar con ellos, ¿no? Entonces, qué difícil para los que estamos, o sea, tratando de trabajar con ellos, pues no poder hacer parte porque hay una pared, ¿no? Claro. Para que no puedas ayudarlos siquiera, ¿no? A aconsejarles o decirles algo, ¿no? Sí, hay un problema de comunidad educativa, ¿no? Que debería de trabajarse más en términos de comunidad educativa, donde hubiera colaboración de padres, de familia, de los maestros, de los directivos, ¿no? Y no que fueran vistos como sectores separados y los padres enemistados con los maestros y los maestros como preocupados de que los padres los vayan a acusar y los niños en medio sin que ni los padres ni los maestros como adultos sean adultos educadores. Esa fue una de las conclusiones curiosas en el estudio de Juárez. Una de las chicas que nos ayudaba de Juárez decía, es que se terminaron los adultos educadores. Así. Dice, había catequistas que recorrían las colonias de los trabajadores y trabajaban con los niños y esto. Se acabaron los catequistas. Los maestros totalmente desvinculados y los padres trabajando 800 horas para poder medio sobrevivir. Entonces la conclusión de ella decía, se acabaron los adultos educadores. Y es terrible. Y por eso, cuando uno plantea los temas de reforma educativa, es que hay que hacer una revisión completa del modelo. No son los maestros los culpables, es los programas, las formas de interacción en la comunidad. Sí, es terrible, pero la educación no está sirviendo ya como elemento de contención y de acompañamiento del crecimiento y desarrollo de los niños. Y sí, tiene que ver con eso. Laura, allá, Francisco. Licenciado, usted habla de un cambio, que actualmente se está dando un cambio en el enfoque que se tiene que dar a los derechos humanos. Y esta nueva generación de derechos humanos, en este enfoque progresivo, pudiera ser el campo de las familias y en específico la atención psicoafectiva, en donde le regresara al individuo la dignidad. Yo creo que en algunas de las últimas convenciones se meten algunos de los temas psicoafectivos, pero muy, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño. Pero, por ejemplo, el derecho al amor, el derecho al abrazo, al acogimiento, al apapache. Inclusive se habla del derecho al padre, a los padres, por estas ausencias que hay ya de generaciones intermedias en algunas familias donde están abuelos y niños, ¿no? O sea, hay una serie de necesidades, por eso nosotros hacemos este planteamiento de los requerimientos para la vida, tratando de ver estas nuevas necesidades que van surgiendo, ¿no? Y yo ojalá ya esas en un momento pudieran traducirse en derechos de los seres humanos, pero yo creo que la parte psicoafectiva está muy olvidada en términos de derechos humanos.
Porque por otra cosa, miren, cuando surge este tema de derechos humanos, estaba este concepto de familia nuclear ideal norteamericana de los años 50, era lo que nos presentaban las películas. Y la vida de las familias era privada, totalmente privada. El Estado no podía meterse. Es hasta cuando los movimientos de mujeres empiezan a impulsar que lo privado también es público y se acepta entonces la intervención ya del Estado en la protección de las relaciones al interior de las familias, cuando aparecen todas estas necesidades y no se han adecuado los marcos de derechos humanos para considerarlas, ¿no? Se ve el derecho a la identidad, el derecho al descanso y a la recreación, pero simplemente hablar del derecho al tener afecto, al ser amado, a la amistad, a la solidaridad, no quedan plasmados como derechos. Hay otro derecho que a mí me parece muy importante ahora, es el derecho al ingreso, punto. Olvídense del salario, o sea, la concepción del Pacto Económico, del PIDES, del Pacto Económico de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aplica a una economía donde la gente es asalariada. Esencialmente hay relaciones de subordinación entre empleadores y trabajadores. Los dos derechos están plasmados en derecho a trabajo digno, a condiciones dignas, que es pago adecuado de salarios, sindicalización, etcétera. Pero todo el mundo de la informalidad, del trabajo independiente, y ahora en el mundo está el tema de la renta básica como un derecho, de que la gente en Alaska tiene la renta básica, los españoles promueven renta básica, es que todo el mundo tenga un ingreso. Si además las economías van todas a ser economías de mercado, y el salario y el trabajo están tan mal reconocidos y remunerados, entonces tiene que haber por lo menos un piso en términos de ingreso, porque es con lo que uno puede ir al mercado a comprar lo que se necesita, ¿no? Entonces ese para mí es un derecho que debería ya hacerse como fundamental por la base económica de una economía totalmente de provisión de servicios privados, ¿no? Perdón, estoy tratando de poner mi comentario como una pregunta para aprovechar que está aquí, pero la verdad es que no estoy pudiendo. Solamente lo quiero sacar porque un poco también lo mencionó y a mí me llamó mucho la atención cuando ustedes mencionan sobre la atención psicoafectiva de los docentes. Yo también hablo desde el punto de vista educativo, porque yo soy profesora de nivel primario. Yo trabajo con niños que están todo el día en la escuela justamente porque las necesidades económicas de los padres de una clase media alta les exigen pues tener este horario completo, ¿no? Los niños están en soledad y se les va notando conforme va pasando el ciclo. Ahora, yo me pongo del lado de los docentes y me doy cuenta de que en toda esta dinámica burocrática que ha formado la SEP no hay una propuesta de atención psicológica de los docentes, ¿no? Entonces nosotros mismos ponemos justamente esta barrera porque no tenemos manera de solucionarlo, ¿no? Y no se nos provee, pero a la vez se pierde como en esta idea de que es humanidad saber tratar a los niños como personas, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, en mi caso se me menciona, es que ya no es cuestión de política, es cuestión de humanidad. Bueno, pero si a nosotros no se nos atiende en esta cuestión, ¿cómo? Y un poco me recuerda a una vez que nos mencionaron que había un estudio en los 70s que decía que de las 3 profesiones más estresantes, la tercera era el trabajo con niños, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una política donde aparte de la atención psicoafectiva de los niños, se tome la atención psicoafectiva de los docentes en toda esta burocracia? Y bueno, creo que no hay al momento un estudio reciente que se atienda como de manera global a los maestros, porque incluso, perdón, me voy a extender un poquito, incluso una amiga mía que es médico, ya es grande, ya ha trabajado mucho en el ISSSTE, me decía que llegaban muchísimos casos
de docentes de primaria con solicitud para el área psiquiátrica, ¿no? Para que ya los pasaran de docencia a mejor labores administrativas. Entonces, justamente lo que usted mencionaba, una reforma educativa tiene que tomar en cuenta esta parte de los docentes también. Sí, nosotros lo que planteamos en INCIDE es que hay que dotar a los maestros de herramientas para trabajar estas situaciones tan de soledad, de violencia que están teniendo los niños, y ahí hay modelos muy bonitos de contención, ¿no? que se usan para la gente, por ejemplo, que trabaja mucho con violencia doméstica. Se les da contención, Nacho, y armamos contención para las unidades de atención a la violencia familiar. O sea, la gente que está sujeta a una fricción constante con seres humanos que son diversos y que traen distintas conflictivas, a veces absorben las conflictivas y viven unas vidas muy, muy miserables, ¿no? Muy tristes. Entonces, es interesante. Yo sí creo que hay que revisar, ¿no? Yo sí creo que hay que revisar hay que revisar esto, hay que revisar cómo estamos construyendo seres humanos, de verdad, porque una cosa en la que no hablamos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que generan cultura, son los que generan modelos aspiracionales, son los que generan modelos de comportamiento, y no los tocamos y no los estudiamos. Esa es una de las cosas que encontramos, porque sí metimos el capítulo del papel de los medios de comunicación en la generación de violencia y la violencia en los medios. Muy poca investigación en el país. Son intocables, o sea, y ahorita con la ley de medios, la ley de infancia, les quitaron sanciones y cosas, pueden hacer lo que se les pegue la gana, como siempre. Entonces, sí es un cambio de época durísimo, ¿no? Y tiene mucho que ver, o sea, la pregunta que nosotros, o yo me hago siempre es, ¿cómo estamos construyendo seres humanos? Estos tradicionales actores que construían se han transformado, las familias están muy transformadas, el aparato educativo en las escuelas muy transformadas, las pandillas que se vuelven en familias muy abocadas a cuestiones de otro tipo, y los medios haciendo un desastre. En INCIDE hemos hablado del colapso de las tareas de cuidado y crianza. El colapso de las tareas, sí. De los efectos de la economía del cuidado. Lilia, y después Francisco, y después Alejandro. Quería preguntarle, digamos, hay luego estas tentaciones de cuando vemos efectivamente el problema de cómo estamos construyendo seres humanos, y en particular en la infancia, la juventud, la adolescencia, hay como cierta tentación, y lo pensaba ahora que ya van a volver a hacer el foro de la familia, y hay amenazas de que van a hacer la ley de la familia, hay como esta tentación de decir, bueno, pues la solución es que las mujeres se regresen a la casa, vuelvan a ser buenas cuidadoras, que los hombres ganen más dinero, hagamos políticas de empleo, pero para hombres. O sea, hay como una vuelta, una visión muy conservadora de la familia. Entonces, ¿cómo combinación de dignidad humana y de derecho y de la diversidad familiar? Bueno, para mí la diversidad familiar representa también distintas opciones de crianza y cuidado. O sea, que ya la familia con los hijitos, o sea, están entrando los abuelos, están entrando los tíos, están entrando los hermanos. El tema es cómo estas formas de convivencia familiar acompañan a sus integrantes y los complementan y les dan estas partes psicoafectivas que estamos diciendo. Entonces, sí, las familias tradicionales no lo pueden hacer, aún esas, lo principal de la familia debería ser poder acompañar y poder realizar estas funciones, que es muy difícil que realice el Estado, muy difícil. O sea, toda esta idea en su momento de institucionalización de los niños es un desastre, ¿no?
o las familias que adoptan niños, las familias, también acaba siendo muy complicado. Y entonces si hay arreglos de convivencia entre los seres humanos que privilegien dentro de su contrato de convivencia este acompañamiento, este cuidado, esta respuesta ante problemáticas cercanas, a mí me parece que para allá va la cosa. Yo a veces pienso, esto de la economía global, o sea, estos problemas no son de las familias de bajos recursos, son de todas las familias. O sea, el hombre que trabaja en China y tiene su mujer en San Francisco, ¿cuáles son los mecanismos ahí para la crianza de hijos y el desarrollo de los hijos, o el cuidado de uno o de otro cuando se enferman, ¿no? Y eso no se puede pasar al mercado. O sea, no hay servicios del mercado que suplan estas necesidades de cercanía, de solidaridad. Entonces, yo creo que ahí las posibilidades de nuevos arreglos de convivencia, y en ese sentido las familias de personas del mismo sexo, ¿no? En la medida que hay cariño, cercanía, cuidado, conducción, adelante, ¿no? Si lo que necesitamos es quien acompañe a los niños y a los adolescentes, ¿no? Licenciada, tengo la impresión de que cuando se habla de los derechos humanos, en general se habla de las condiciones de igualdad. Todos somos iguales, pero si nosotros remitimos a la familia es un conjunto de diferencias constantes. Entonces, parece que lo de igualdad no deja claro lo que es la diferencia, y eso crea muchísimos problemas. Pero yo creo que hay como derechos humanos de los individuos, de todos los individuos, y hay necesidades específicas de los distintos grupos, ¿no? Entonces, los padres tienen el derecho en un momento a la conducción del niño que no está completamente formado. Yo una de las cosas que he estado viendo últimamente es somos diferentes biológicamente y somos construidos socialmente, ¿no? Entonces hay formas de eso, de socialización de los niños, entonces de ir colocándoles límites a ciertas cosas. Yo estoy ahora con mi marido que se le han roto los límites, los límites que se construyen a través de la vida, y que tendrían que ser construcciones positivas, porque el tema que estamos enfrentando, que es terrorífico, son las bandas de crimen organizado que raptan niños de 8 y 10 años y los construyen para la muerte. O sea, les quitan estos límites de, pues, los ponen a descuartizar perros, y después de ahí a descuartizar seres humanos y a meterlos en ácido, y los construyeron de esa manera, y por eso los pescan desde los 8 y los 10 años. Entonces, yo sí creo que hay roles en el grupo familiar que se tienen que cumplir en la construcción de un proceso de un ser humano, ¿no? Y entonces, pues sí somos iguales, pero hay diferencias. Sí. Y mi última pregunta sería, ¿cómo compaginar el planteamiento que usted hace de que es la propia sociedad que es la mandante frente al mandatario que debe exigir? ¿Cómo se debe exigir si finalmente no te hacen nunca caso? Entonces, tenemos un problema fuerte en términos de los gobiernos, pero luego después en términos de las Naciones Unidas, por ejemplo, cuando a un gobierno le dicen tal cosa, dice yo soy soberano, y la soberanía rompe toda la posibilidad de que se dé una exigencia externa, porque hay ruptura de la humanidad, ruptura, diríamos, de todos los mecanismos éticos y todo lo que uno puede decir para que las cosas se den como es debido, ¿no? Eso es lo que a uno le deja, dice, ¿cómo?
no se vaya tan lejos, o sea, en el federalismo de este país, o sea, el municipio hace lo que se le pega la gana. El Estado Nacional le da dinero para los programas y hacen lo que se les pega la gana. Y el Estado Nacional no les puede exigir. Yo creo que ahí hay un tema de reconstrucción del Estado. O sea, yo creo que tenemos el Estado que nos merecemos en un momento dado, ¿no? ¿No? Bueno, pero yo sí creo que ha habido esta intención de regular a los sectores pobres, no permitirles construir ciudadanía y mantener las desigualdades. Yo sí creo que hay eso. Y ahorita lo que pasó en Brasil con los gobiernos del PT, que pasaron de 50 millones de gente, las pasaron de la pobreza a mejores niveles educativos, las sacaron de la pobreza, y entonces vienen las rebeliones contra Dilma por los niveles de corrupción, ¿sí? Y ahí hay construcción de ciudadanía. Ahí construyeron un poder ciudadano que ahora le reclama al Estado, y a un Estado que los benefició, porque fueron los programas del PT que les dieron esta posibilidad de salir de la pobreza. Entonces, el tema es cómo cambiamos gobiernos. Yo creo que de cualquier manera tenemos un mecanismo, que es el voto. Yo nunca he sido del voto nulo, pero casi me estoy por él, porque la verdad, la porquería de política... Hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensarlo, o sea, ejercerlo, pero nulo. Exacto. ¿Sí? Ejercerlo, no dejar de ir a votar, pero nulificar la boleta porque no tenemos por quién votar. Mire, nosotros, dentro de las 80 cosas que hace Causa Ciudadano, Iniciativa Ciudadana, organizamos cada 3 años un comité con ciudadano de observación electoral. Y desde hace 8 años les estamos pidiendo a los partidos que nos transparenten los currículums de sus candidatos, porque por ley no tienen que hacerlo. Y ha sido sistemática la petición. El único partido que medio sabe quiénes son sus candidatos es el PAN. Hay partidos que no saben ni a quién están postulando. Y bueno, la tragedia de Ayotzinapa refleja. Ahora, tenemos el nivel de ciudadanía donde la gente va a llegar y va a decir, a ver, estos son los 6 candidatos a diputados de mi distrito, voy a analizar sus currículums. Difícilmente, pero el hecho que los partidos se vean obligados a, y lo que les están pidiendo que son las pruebas de confianza. Nosotros también ahí en el INCIDE tenemos un proyectito con Aviña que se llama ¿Dónde está mi Estado? ¿Dónde está mi gobierno? ¿Dónde está mi gobierno? Y hemos entrevistado a varias gentes y es cómo se recupera el Estado. Porque yo veo al Estado como el mecanismo que fija las normas de convivencia, ¿no? Que regula las normas de convivencia. Pero acá son impuestos por estas gentes. Entonces, ¿cómo recuperamos un Estado? Porque lo que se ha hecho es irlo destruyendo. Yo no le veo otro camino, no soy politólogo, doctor, pero... Bueno, lo que sucede en términos generales es que también es la clase política la que desde hace años mete por todo lado a su gente. Si uno analiza los candidatos y los que han estado en los puestos, son siempre 3 o 4 o 5 familias que se reparten por todo lado y no hay forma de liquidar este asunto. Pero lo más triste es que ni siquiera son los partidos políticos completos, son las cúpulas de los partidos. O sea, los militantes no participan. Yo voy a tratar de contextualizar un poco porque voy a entrar a lo mejor a un tema un poco distinto. Yo soy psicóloga de terapeuta familiar y en una de las reuniones que tuvimos varios supervisores clínicos, algo que salía mucho es que en general
desconocíamos mucho los marcos legales que tocaban muchos de los casos que vemos, ¿no? Y en muchas cosas, yo estoy más metida en cosas de género y por eso estaba como hablando más de eso, pero en general creo que hay un desconocimiento muy fuerte del marco legal que cubre las problemáticas que vemos en las familias, ¿no? Entonces, de ahí, y lo ligo mucho con varias de las cosas que usted mencionaba y de lo que se ha estado diciendo en las discusiones, salen dos preguntas, ¿no? O sea, por un lado, yo, por ejemplo, en la mañana estaba tratando de leer un poco la NOM 046, que habla justamente de salud mental, bueno, no, de salud pública, pero mi observación era eso, o sea, yo tratando de meterme como psicóloga y yo decía, pero es que... No entiendo. Una, no entiendo nada, pero además dos, no completamente, porque hablan mucho desde el punto de vista médico, ¿no? Y entonces la salud mental, lo más que toca, por lo menos esta norma en específico, es la psiquiatría. Habla a lo mejor de consejería, pero no habla de una atención a salud mental, y a mí eso me parece importantísimo, y lo estaba ligando mucho con esta observación que hace usted de la importancia que tienen los servicios comunitarios en salud mental, ¿no? O sea, están atiborrados los pocos servicios comunitarios que hay a salud mental, y es muy común que la gente te diga, bueno, es que tengo que esperar meses para que me puedan atender, los servicios son limitados, no hay muchos terapeutas, tienen que limitarse a ciertos horarios que muchas veces por las exigencias económicas no pueden asistir, y entonces es una cosa que va en los círculos y no sabemos dónde. Lo que pasa es que no está asumido como política pública. A mí me sucedió en la Comisión de Derechos Humanos del DF cuando yo era consejera, que nos mandaron una ley, un proyecto de ley de salud mental, y tenía el enfoque comunitario. Y las propias gentes de la comisión en una ley para enfermos mentales. Horrible, horrible. Yo decía, no puede ser. Entonces lo vieron como un riesgo de que fueran a dañar los derechos de las personas con discapacidad mental, cuando lo que estaban planteando los asambleístas era un concepto amplio de salud mental. No lo entendieron y boicotearon la ley. Perdón, hay otra cosa que me gustaría preguntarle, justo por este tema en el que yo me estoy metiendo ahorita, y sería importante, bueno, a mí me gustaría escuchar lo que piensa. A mí me empieza a hacer cada vez más claro la importancia que tiene que los profesionales de salud mental conozcamos estos marcos legales. Pero de repente es complicado cuando hablas con otras personas que se dedican a esto, que entiendan esta parte, esta importancia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle a usted cómo lo liga, qué tan importante lo veo, dónde cree que sea importante que los profesionales de la salud mental conozcamos los marcos legales internacionales y nacionales que aplican a las problemáticas que atendemos. Bueno, todo depende de cuál es el grado de organización que también tengan, porque se pueden organizar mecanismos de capacitación en esas materias. Por ejemplo, ahora todo el sector de la comunidad de abogados y jueces ya están metidísimos en cuestiones de derechos humanos, y están en las casas de justicia, les están dando cursos de este tipo. Entonces, todo depende de la organización, como para que ustedes convoquen a gente que les pueda decir cómo se construyeron esos marcos jurídicos. Y la otra, pues participando en la elaboración de algunas normas. Hay mecanismos para participar en la elaboración de normas. Particularmente la Secretaría de Salud es la que más normas expide, y a veces los que participan son los intereses del mercado y no los intereses de la gente. Ahí están los de las transnacionales farmacéuticas sentados en los comités de normas. Entonces pueden tratar de entrar, pero se necesitaría de organización para que ustedes aporten en la construcción de esas normas. Al final las normas deberían de ser
derivar de la experiencia concreta y colocarla. En México lo que pasa es que surge la norma primero sin considerar lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces habría formas de conocer, pero también participar en la construcción de normas. Y yo digo, deberíamos hacer así un programa nacional de salud mental comunitaria, si la quieren llamar así, ¿no? Pero es muy importante. Porque hace también al tema de violencia familiar, que es un tema que sigue, está ahí, pero que no se encuentran los mecanismos, y los mecanismos que se construyen se destruyen con mucha facilidad. Son temas de mucho cuidado, ¿no? Sí, en realidad quisiera compartir un par de cosas que me pasaron antier, ¿no? Tengo un colega que se dedica al trabajo de las adicciones y recibió un premio nacional por la parte de prevención, entonces me invitó a asistir. Fue en el Hotel Regis, ahí enfrente de la Diana, y de pronto, bueno, me encontré con que estaba ahí quien hablaba, el dueño de esta institución que daba los premios, es un tal Jorge Larrea, de la familia de los Larrea, los segundos más ricos de México, los del dueño de Minera Grupo México, estaba Germán Larrea. Y bueno, primero habló este hombre Larrea, después habló Mondragón y Cal, que después de ahí dijo que iba a recibir su nombramiento. Y después le dieron un premio a Margarita Zavala, que estaba ahí. Y entonces ella recibió el premio, tomó el micrófono y agradeció. Y después a los que les dieron los premios, les daban el premio, los hacían subir, les daban el premio y se bajaban. Y o sea, no tenían derecho a la palabra. Y mi sensación fue cuando me fui de ahí, además estaba la prensa, había cámaras de televisión enormes, o sea, no había una prensa sola. Y mi sensación era, salí de ahí con mucha angustia, de verdad. Mi sensación fue como la clase empresarial y política se miran unos a otros, se premian entre sí, y la sensación con la que me quedé es que los premios que le daban a la gente que realmente trabajó eran premios no para dárselos a ellos, sino para regodearse ellos tal cual. Entonces, y cuando salgo de ahí, bueno, ver las camionetotas, BMW, los guaruras. Eso se llama responsabilidad social empresarial. De ahí deriva. Sí. Teletón. Sí, Teletón, todo esto es para lavarse la cara. Y en adicciones hay mucha gente de altos niveles de ingreso metida en fundaciones de esa naturaleza. Sí. Desde estas casas. Sí. El país. No, con las donde estaba Cabrera, que era ahorita me acuerdo del nombre de la señora, pero son... Oceánicas, ¿no? No, hay todo un sistema de casas de adicciones, generalmente han sido asumidas por instituciones de asistencia privada, y yo creo que porque a veces el tema les llega a través de hijos o de familiares. Mucho de la asistencia privada en este país la practica gente que ha tenido el problema en su familia. La gente que tiene instituciones de asistencia para niños quemados. Claramente Virginia Lemaitre tuvo el problema con sus nietecitos. Entonces se les despierta como la vocación de hacer cosas para evitar el problema, pero es por vivencias personales. Yo digo que en México la filantropía es muy escasa, muy escasa. Es el adorno, el teletón, y yo te doy a ti en el teletón porque voy a salir en televisión, y luego engañan a un montón de gente pobre que le da el teletón, y cuando quieren llevar a sus hijos a los CRIPS no los dejan entrar. Virginia, ¿hablabas de Virginia? Virginia Lemaitre. No, de la de González Torres. No, Virginia era de cosas de cerebro. No. Sí, perdón. Y el segundo tema es que al salir de ahí fui a mi casa y no acostumbro
preguntarle a la persona que viene a hacer limpieza, que viene una vez por semana a casa, cómo está, qué es de su vida. Yo sé que ella es madre soltera, que tiene una hija de 8 años y un hijito de 3, y el de 3 lo está criando su hermana que vive en Veracruz, en un pueblito de allá, y que esta mujer que hace la limpieza en mi casa también trabaja 3 días a la semana cuidando a personas, adultos mayores. Pero el trabajo de adultos mayores es de 12 horas, más 2 horas de viaje de ida, más 2 horas de viaje de regreso a su casa, y que siente que no puede prestar la atención a su hija, y que cuando su hijo viene, siente que sí la llama mamá, pero cuando viene con la hermana, o sea, el niño se le pega a quien está ejerciendo el rol de madre. Entonces me está diciendo que está pensando en que, bueno, ya va a dejar estos trabajos de cuidadora y que su idea es volver a trabajar como vendedora en el metro, donde yo ya sé por comentarios de ellas previos que no le gusta ese trabajo porque es tener que estar dando un dinero a quien organiza la parte del metro, que les están dando pitazos y van a venir autoridades a inspeccionar el metro o no. Pero armoniza más su rol pero de que, madre. Sí, y que está privilegiando esto, tener un trabajo que no le gusta, trabajo independiente que no tiene ninguna seguridad, que la pueden meter incluso, la pueden detener por hacer una práctica ilegal, que de hecho en alguna ocasión la demoraron. Entonces, yo la escuchaba y sentí una tristeza, pero después de venir, de ver a estos hombres riquísimos, y después de ver lo que pasa en el país, no sé, la verdad. Por eso las mujeres se insertan tanto en el sector informal. Se acomoda más a sus necesidades de armonización con las tareas de crianza. Las mujeres que se van a vender en la calle se llevan a los niños con ellas y los sujetan a una serie de riesgos, pero tienen a los niños ahí al ojo y se paran del puesto a la hora que ellas quieran. Es la flexibilidad del sector informal. Sí. Bueno, pues quisiéramos, Francisco, terminar acá. Ok, sí, la última. Okay. En esta cuestión de la familia, yo creo que se ha olvidado un problema importantísimo, que es que la familia, como está ahorita, tiene que ser sustituida por lo que nosotros decimos el maestro. Porque el maestro realmente, cuando la familia no hace nada con los niños, cuando la familia está presionada por el trabajo, en la escuela, diríamos, aparece el maestro, no digo el profesor, porque hay una diferencia grande entre el maestro y el profesor. El maestro tiene un ámbito de posibilidades de ayudar, de dar consejos, de apapachar si es posible, porque también a veces eso es difícil, porque hay problemas, pero, diríamos, sustituye a la familia. Y entonces, creo que es necesario que se fije ese planteamiento, que el maestro en esta situación puede ayudar mucho. Pero es lo que decíamos, que las reglas que ha establecido la Secretaría de Educación Pública están generando una barrera para que se ejerza esa función de maestro, lo que yo decía, de adulto educador. No se permite el acercamiento con los niños. Y por todas estas cosas de acoso sexual, no tienen absolutamente prohibido tocarlos. Así es. Y a veces lo que necesita el niño es alguien que lo abrace, punto, ¿no? Y está absolutamente cancelado dentro de él. Hay un tema que está en el fondo de todo, que es una brutal desconfianza. O sea, vivimos en un mundo de enorme desconfianza. Yo les iba a platicar esta encuesta que hizo el Instituto Nacional Electoral, donde el rasgo que más sale es la profunda desconfianza que los mexicanos tenemos a todos, excepto a una persona. Confiamos en una sola persona. Ya ni es esto de la confianza en la familia, ¿no? Los hallazgos son, hay una desconfianza de base en la mayoría de los mexicanos, y la realización de los derechos es a través de intermediaciones. Tiene que haber el contacto,
el amigo, el partido político que puede ayudar a resolver el problema. Por eso yo decía que hay esta ciudadanía coartada o ciudadanía disminuida. O sea, no somos titulares de derechos. O sea, un problema de agua en esta ciudad, un cobro exagerado de agua en esta ciudad, es un desastre, no tiene una manera de reclamar. En todos los niveles de socioeconómicos. Y hay gente que dice, bueno, pues ni modo, ya. Y otros tienen que usar contactos. Entonces son las redes de intermediación las que están haciendo la atención de los derechos de la gente en México. Y eso es la falta de Estado de Derecho en el fondo también. Pero bueno. Perdón, yo nomás quería comentar que lo que pasa en educación pública, en educación privada pasa de una manera distinta, porque ahí, por ejemplo, yo trabajé en una escuela donde los propios estudiantes sabían que no se podían reprobar, porque la escuela vivía de sus colegiaturas. Entonces hay una práctica de impunidad en sectores económicos poderosos que también alimenta el problema. Pero también en la educación pública no se puede reprobar, ¿verdad? Bueno, no, es muy difícil. Es muy difícil. No se puede. Solamente que el niño demuestra así mucha dificultad, hacen que repite el año, pero solamente en los primeros, que muchos niños no tuvieran educación preescolar, ahí sí más o menos, porque todavía no aprendieron a leer y a escribir, ahí sí se permite que se repite el año, pero realmente ya en años avanzados es casi imposible. Yo creo que es la perversión de la economía del mercado. ¿Sí? Es en el fondo, es esa perversión, todo significa ingresos, todo significa lucro, y se coloca el lucro y el ingreso por encima del bienestar de las personas. Yo creo que ese es el tema de fondo en todo esto. No logramos colocar a la persona, por eso el tema de derechos humanos es tan importante, para tratar de cambiar las políticas y los programas, poniendo a los seres humanos como fundamentales. Pero todo lo que nos pasa con el Estado, pues es tomar los puestos de los recursos de las instituciones, usarlos para enriquecerse y no preocuparse por realizar las funciones que les corresponden en beneficio de la población. Y de ahí vamos a los temas de transparencia y rendición de cuentas y corrupción. Bueno, lo dejamos aquí. Le agradecemos mucho.